Muy buenos días. En el día de hoy vamos a ver el creacionismo. El creacionismo o teoría del creacionismo afirma que la Tierra, los seres vivos y el universo fueron creados por Dios. En este sentido, la mayoría de los seguidores de esta creencia no aceptan la teoría de evolución de la especie. El primero que usó el término creacionista fue precisamente Charles Darwin. En una carta utilizaba una expresión para calificar a quienes se oponían a la ciencia por ir en contra de sus creencias religiosas. Con los diferentes descubrimientos arqueológicos y biológicos, el creacionismo fue perdiendo vigor. Creacionistas. El avance de la ciencia en el siglo XVIII provocó que comenzaran a publicarse descubrimientos que contradecían los escritos bíblicos. Algunos teólogos y científicos intentaron reconciliar aspectos de ciencia y religión. El creacionismo de este periodo es denominado creacionismo clásico. Esta corriente abarcaba tanto a los que pensaban que existía un Dios creador, pero no renegaban de la evolución, como a los fundamentalistas que defendían la literalidad de los relatados en el Génesis. Uno de los países de los que el creacionismo tuvo más fuerza fue los Estados Unidos. Allí, a partir de 1929, esta teoría se asoció a los que rechazaban totalmente la idea de la evolución. Creacionismo contemporáneo. Frente al creacionismo clásico, el contemporáneo intenta demostrar su creencia utilizando disciplinas pertenecientes a las ciencias naturales. Esta corriente ha sido denominada creacionismo científico por sus partidarios. Diseño inteligente. Otra de las corrientes actuales del creacionismo, especialmente presente en los Estados Unidos, es el llamado diseño inteligente. Según sus seguidores, la complejidad de algunas estructuras biológicas solo puede explicarse si han intervenido alguna intervención divina. Creacionismo pro evolución. Todos los grupos anteriores se han posicionado en contra de la evolución. Frente a ellos, existe otro creacionismo que sí acepta que los seres vivos han aparecido mediante una evolución natural. Se trata más bien de una corriente filosófica que no intenta sustituir a la teoría evolucionista, sino completarla con la religión. Principios del creacionismo. Todos los creacionismos contrarios de la evolución comparten una serie de principios básicos. Con ellos tratan de argumentar el origen divino del universo y de los seres vivos. Principio de casualidad. El primero de los principios que los creacionistas utilizan para justificar sus posiciones es el de casualidad. Este consiste en que todo fenómeno debe tener una causa, por lo que el universo y la vida también tienen una. El principio Dios lo creó todo. Para los creacionistas existe un principio fundamental. Dios creó el universo, la tierra, la vida y sobre todo a los seres humanos. Dependiendo de la corriente, algunos pueden llegar a admitir ciertos procesos de evolución. A la hora de tratar de explicar la causa de la extinción, muchos creacionistas afirman que Dios ha podido querer exterminar por alguna razón especies concretas. Principio de la edad de la Tierra. La antigüedad de la creación es un aspecto controvertido para los creacionistas. Un sector, el de la Tierra joven, afirma que la Tierra solo tiene 6.000 y 10.000 años. Esa sigla se basa en una lectura literal de la Biblia y en el estudio de la edad de sus personajes. Por otra parte, otro sector sí tiene en cuenta los hallazgos arqueológicos y los estudios astronómicos realizados y acepta que la Tierra es mucho más antigua. Sin embargo, sostienen que la vida estuvo presente desde el principio y que la evolución fue diseñada por Dios. Relación del creacionismo y la biología. Los creacionismos clásicos no aceptan mucho las conclusiones de los biólogos. Otros, en cambio, son más abiertos en este campo y admiten algunos descubrimientos. Controversia. En una discusión con los biólogos, los creacionistas suelen afirmar que la teoría de la evolución se ha convertido en un dogma
religioso. De esta forma, intenta negar la validez de los estudios científicos realizados y reducir la controversia a una polémica entre dos creencias religiosas. Mismo científico. El enfrentamiento entre la biología como ciencia y los creacionistas se acentuó en la década de los 60 del siglo pasado. Las investigaciones de los biólogos desmontaban la mayoría de los argumentos de los creacionistas y estos reaccionaron organizándose para difundir sus ideas. Complejidad irreducible. En la naturaleza se encuentran estructuras extremadamente complejas que no han podido aparecer naturalmente a partir de estructuras más simples. Para ellos, estas estructuras no han podido surgir de la selección natural, por lo que deben haber sido creadas por Dios. Representantes del creacionismo. James Ussher era un arzobispo de la Trinity College de Dublín cuando emprendió la tarea de calcular cuándo Dios había creado el mundo. Para ellos estudió documentos hebreos y la Biblia y llegó a la conclusión de que la creación había tenido lugar el 22 de octubre del año 4004 a.C. Harold Clark, uno de los representantes más importantes del creacionismo a comienzos del siglo XX. En 1929 publicó uno de los libros que más influencia ha tenido entre los partidarios de la teoría creacionista. El título fue Vuelta al creacionismo y su contenido ha provocado que Clark fue considerado como el mayor teórico sobre la creencia en tiempos modernos. Henry Morris y John Wilcox, autores de La inundación de Génesis, otra de las obras más influyentes dentro del creacionismo. De hecho, muchos de sus seguidores han calificado a este libro como la Biblia del creacionismo. Gracias por su atención. Por favor, revise recursos educativos.